Hoy vamos a hablar de western. El western es el género cinematográfico clásico estadounidense por excelencia. La principal característica del western se encuentra en el escenario y la ambientación de este, los parajes, estepas y poblados del oeste americano en el siglo XIX, aunque no exclusivamente y tampoco de forma excluyente, ya que también refleja conflictos narrativos propios que lo caracterizan, de forma que, según el montaje, el pulso narrativo y los temas tratados, se puede considerar a una película o ciertas escenas de películas como propias del western sin la necesidad de la presencia de los amplios parajes del lejano oeste ni la situación histórica de mediados del siglo XIX. La edad de oro del western comienza en los años 40. En esta etapa, la ambientación es el elemento definitorio de este género. La fuerza y el protagonismo de las historias recaen en los grandes paisajes americanos. Es el propio oeste como ambientación el que genera el interés del relato contado, aunque no exclusivamente. Sus personajes, hombres aguerridos, honorables y valerosos, son también característicos de esta etapa. Es en esta etapa donde surgen las grandes figuras de la historia del western, tales como John Ford en la dirección o John Wayne en la actuación. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale Western, and you had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. Y otros más, claro está, como John Huston, Sam Peckinpah, etc. Los temas planteados tenían como principal finalidad la mitificación del relato histórico estadounidense, pero en última instancia hablan de valores y conflictos universales. Estos conflictos son muy amplios y normalmente de un calado profundamente humanístico. El hombre frente a la naturaleza, a enemigos externos, a los propios hombres, frente a uno mismo y su pasado, y mucho más. La exploración, la imposición, respeto y defensa de la ley, la extensión activa de la civilización, la lucha por la libertad, por el orden, por el bien, y un largo etcétera. Y por supuesto, también todos los valores que esto implican: el honor, la gloria, la lealtad, el deber, el heroísmo, el coraje, el esfuerzo. En definitiva, se nos plantean historias donde la épica, tanto en forma como fondo, es el elemento central de la historia. Y si hablo de la épica no es de forma casual, ya que estas historias tienen el mismo calado, fondo y finalidad que las grandes obras de la literatura universal. El gran heredero en el cine de lo que en sus respectivas épocas fueron las historias míticas griegas o los relatos de caballería es el western. Y en esta línea hay quienes dicen que el cine de superhéroes sería el heredero moderno de la construcción de grandes mitos, pero no entraremos en eso. De hecho, el western jugó un papel fundamental en el pueblo estadounidense a la hora de construir su propio relato histórico, al igual que el libro de caballerías en la antigua Europa. Ciertamente no es en absoluto descabellado decir que John Wayne es a Estados Unidos en gran medida lo que el Cid es a España. Con el paso del tiempo, el western fue evolucionando y decayendo, y se abrió paso el western crepuscular. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? En el western crepuscular, los escenarios y paisajes impresionantes pierden su centralidad frente al conflicto. Se nos presentan historias melancólicas donde se revisan y desmitifican los relatos clásicos de este género. A menudo se sitúan a finales del siglo XIX, donde la forma de vida característica del lejano oeste entró en decadencia. La industrialización, comúnmente representada en estas películas con la máquina de vapor, se abrió paso, empujando a un lado a las formas de vida rurales. Y los vaqueros, que más allá del mito de los forajidos y los sheriff eran, por lo general, ganaderos de vacas, terminarían por desaparecer con la invención del alambre de espino en 1874 y el corte de las cañadas de este del tránsito del ganado. Las llanuras antes abiertas pasaron a estar cercadas y los territorios inexplorados terminaron por acabarse. Es esta decadencia la que es reflejada en el western crepuscular. Hablan del fin de una era, de la era del lejano oeste, y también del western como género, ya que a partir de este momento el western dejaría de ser lo que era. Son, por tanto, historias autorreflexivas y autoconscientes. Una obra fundamental de este subgénero es El hombre que mató a Liberty Balance, donde el hombre fuerte del oeste se hace a un lado para que pase el mundo que está por venir, el de las instituciones y el orden proveniente de la capital, y mostrando además la necesidad cruda de la mentira y la violencia para que así sea. Finalmente, en los 60 se llega a un nuevo western. Se alza
el Spaghetti Western. La característica fundamental de este es el país de procedencia del mismo, Italia, lo cual condicionaba a su vez el presupuesto de estas películas, que es importante para comprenderlas. Aunque en menor medida también se dio como fenómeno en otros países de Europa. El de España se conoció como chorizo western, por ejemplo. Aunque la característica fundamental no tuviera que ver con nada narrativo ni de producción, sino de localización, irónicamente es el tipo de western más característico. El escenario y la ambientación son fundamentales, duelos épicos e indumentarias muy concretas. Por otro lado, a nivel técnico también resulta muy característico. El montaje, el uso de los planos, especialmente de los primeros planos, la longitud de estos e incluso la música son elementos que definen totalmente a este subgénero. Pero sin duda, si hay algo totalmente esencial y que se ve reflejado en todos estos elementos es la autoconsciencia y la parodia. El spaghetti western es el despiporre. Escenas totalmente histrónicas y alargadas donde la tensión sobrepasa todos los límites. La finalidad sigue siendo la misma, contar historias del oeste, pero el interés pasa a estar no en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta, riéndose además de sí mismo. Es con el spaghetti western donde el género se caracteriza totalmente tal como lo entendemos a día de hoy. El escenario deja de ser primordial para definir el que sea o no western, ya que se grabó fundamentalmente en España, como bien es sabido, y a un trasfondo universal se le acopla una forma de dirigir y montar muy específica. Es por esto que podemos considerar western escenas de todo tipo. Para que se dé un duelo de western no son necesarias pistolas ni sombreros, lo fundamental es cómo sea contada la escena, y a la inversa igual, no es necesario que se nos plantee un conflicto similar a los de western clásico, la ambientación también puede definir a una escena o película como western. Bueno, y explicado todo esto, ¿a dónde quiero ir a parar? Bien, pues yo, aquí, en este momento, afirmo rotundamente que la evolución histórica del western es paralela a la del ASMR. Supongo que prácticamente todos sabréis qué es el ASMR. El ASMR son las siglas en inglés de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Los vídeos de ASMR se dividen a nivel general en dos. Está el ASMR auditivo y el visual. Dentro de cada uno de estos también hay diferencias, es decir, por centrarlo en el auditivo, que es el más común de los dos. No es lo mismo ni produce la misma sensación un vídeo de alguien comiendo que uno de cepillos, o de besos, o de sonidos húmedos. Y dentro de estas ramificaciones pues ya hay de todo. Bueno, y ya a partir de aquí vamos a empezar a recapitular. Tenemos un género de vídeos que tiene un elemento fundamental y definitorio que lo diferencia del resto de géneros de vídeos. En este caso es la finalidad de producir la sensación ASMR, y a partir de estos elementos comunes hay 1000 variables para recrearlo. Podría ser discutible, pero quien sigue el ASMR bien sabe que también implica una ambientación y puesta en escenas muy específicas. Los escenarios que se recrean suelen ser muy parecidos, incluso los planos, la caracterización y el uso de la luz son muy concretos, y de hecho existen materiales específicos para ello, como micros. Dentro de esto, el ASMR clásico sería lo que sencillamente se conoce comúnmente como ASMR, puesta en escena sobria, normalmente a plano fijo, o si el vídeo es muy largo y según la cantidad de sonidos o imágenes recreadas, puede haber cortes. Con el paso del tiempo, el ASMR ha tenido muchas variaciones. Hay sin duda un giro oscuro y autorreflexivo sobre lo que es el ASMR en cantidad de vídeos. Podríamos hablar de los vídeos de roleplay en general, y en particular de lo que recrean novias que cuidan y movidas así, que darían para una reflexión un poco chunga sobre la soledad como concepto y sobre el tipo de público que los consume. Pero es cierto que no implican una autoconsciencia ni una autorreflexión como tal, pero es que sí hay vídeos que evidentemente la implican. Estos vídeos normalmente hablan al espectador, y no necesariamente con palabras, sino que establecen un diálogo sobre lo que es el propio vídeo y sobre el hecho de que tú, como espectador, estás viendo dicho vídeo y lo que eso dice de ti.
Tenemos por ejemplo el caso de My Kinky Dope. La temática, caracterización y ambientación de estos vídeos habla por sí misma. Ya aquí hay un giro de lo que es el ASMR como género, centrado esto en la finalidad de este y lo que el espectador busca. Pero es que va más allá. Por ejemplo, en su segundo vídeo más popular, My Kinky Dope se come un helado y bueno, se recrea en ello para alargarlo. Pero es que nos encontramos escenas como esta. O esta. Evidentemente hay intencionalidad y autoconsciencia, y no solo eso, sino que también hay un diálogo con el espectador diciéndole de forma perversa que sabe por qué ha ido a ver ese vídeo. Pero sin duda lo que es de verdad maravilloso es su vídeo más popular. En este vídeo tenemos 3 minutos y medio iniciales en los cuales My Kinky Dope se recrea en abrir y jugar con un plátano. Y de repente tenemos esto. Si esto no es romper las barreras del género, que baje Dios y lo vea. Tal es así que al final del vídeo incluye un mensaje donde lo explica expresamente para los cretinos que se quejaron pensando que iba a ser otra cosa. Y bueno, hay más ejemplos al respecto. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, continuando con la evolución. Finalmente, llegamos a la cumbre. Un género que fundamentalmente viene a caracterizarse por la nacionalidad de la producción y que el presupuesto empleado también la condiciona, pero que irónicamente es el más característico de todos. Hablamos de los barberos indios y turcos. El escenario y la ambientación son fundamentales. La puesta en escena sobrepasa todos los niveles y el objetivo sigue siendo el ASMR, ya que ponen micros en las muñecas para el sonido. Pero evidentemente lo fundamental es el despiporre y la sobreactuación totalmente autoconscientes y paródicas. Son showmans que tienen su propio lore y hasta escenarios y herramientas propias. Y aquí tenemos a un señor afeitándole la cabeza en primer plano a otro. Y un quiropráctico con cinturón de fuerza manejando a un puto calvo. Vale, sí, no nos vamos a engañar. En realidad este vídeo era para enseñaros esto, y concretamente a Sim, que es el más máquina de todos los barberos indios. Y también Baba, el barbero cósmico, que murió en otoño de un infarto. Y sí, he comparado a My Kinky Dope con John Ford y James Stewart, y a Sim con Clint Eastwood, y estoy muy orgulloso. Y con esto me despido.